Algias de la columna vertebral. Contenidos. Hablaremos de algunas patologías que pueden producir dolor en la columna vertebral, como la espondilosis, la espondilolisis, la listesis, las hernias discales, el síndrome de poslaminectomía, la enfermedad de Forester, la espondilolisis anquilosante, las fracturas por compresión, las metástasis vertebrales y el mieloma múltiple por último. Comencemos. La espondilosis o la espondiloartrosis, que es una enfermedad discal degenerativa, o la artrosis en la columna vertebral, produce que el espacio intervertebral disminuya en su tamaño. Los cuerpos vertebrales presentan bordes escleróticos con presencia de osteofitos marginales y el núcleo pulposo, que está aquí, que en general está hecho de una consistencia gelatinosa. Con el tiempo se produce una desecación de este disco, produciendo un signo radiológico de vacío discal. Esto a causa de la liberación de nitrógeno al interior de este disco. La espondilolisis es la rotura de la lámina de la vértebra, de forma de articulación facetaria queda separada por parte del resto. Esto puede ser traumático como no traumático, como el caso, por ejemplo, de las espinas bífidas que vimos en las disrafias de la columna. Radiológicamente se puede ver el famoso perrito escocés o perrito de la Chapelle, que se observa con el cuello continuo. Cuando existe esta lesión, que es una fractura a nivel de la parte interarticular, se observa el perrito decapitado. Habitualmente estos pacientes llegan con dolor y no se ponen de pie. Si se identifica este signo, es importante pesquisar la posibilidad que pueda complicarse con una espondilolistesis, por lo tanto requiere efectuar proyecciones complementarias de pie. La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra por sobre la otra, dado a una lesión a nivel de la parte interarticulares. Es importante, reitero, que si se detecta que existe una espondilolisis, efectuar radiografías de pie para ayudarse con la gravedad, poder identificar y caracterizar este signo radiológico. Hablemos de las hernias discales. Para hablar un poco de la hernia discal, primero es necesario entender cómo está constituida en realidad lo que es este disco intervertebral que está acá. Cuenta por fuera por un anillo fibroso y en su interior un núcleo pulposo. Aquí vemos el nervio espinal y el saco medular. Cuando este anillo fibroso cede o se lesiona, el disco o el núcleo pulposo protruye a través de este anillo fibroso, comprimiendo el nervio espinal. Entonces podemos hablar que esta hernia discal puede producir que este anillo fibroso ceda y produciendo una hernia de núcleo pulposo, el que puede producir una compresión hacia la médula o bien hacia el saco dural o a las raíces nerviosas. Aquí vemos, por ejemplo, una fisura del anillo, una protrusión del núcleo pulposo y en un grado ya mayor una hernia discal con protrusión posterior hacia el nervio. Una de las patologías importantes que mencionan es la ciática, causada por la compresión del nervio ciático popliteo externo. Aquí la vemos y cómo el paciente lo manifiesta. Algunas imágenes de hernia del núcleo pulposo es la que podemos ver a continuación, donde se observa esta compresión hacia el saco dural. Aquí está la caracterización a nivel de L4, L5. Se observa esto es la señal de un disco normal y aquí se ve lesionado y cómo protruye. En el corte axial vemos cómo esto comprime el nervio. Otra imagen es, por ejemplo, para demostrar cómo se ve un disco normal. Aquí está la vértebra L4 y un disco herniado, cómo cambia su señal. También sucede acá a nivel de altura de L5-C1. Y aquí está un corte axial donde se muestra la hernia a nivel de L5-C1 y su compresión hacia el canal raquídeo. Un tratamiento de una hernia en el núcleo pulposo consiste en la mayoría de los casos en una disectomía. Esta disectomía consiste en sacar
hacer una remoción por parte del disco que comprimía en esta zona y se hace una hemilaminectomía. A veces se produce una laminectomía completa, en la mayoría de los casos es una hemilaminectomía. A veces es una cirugía que requiere mucha precisión, dado que muchas veces requiere una estabilización quirúrgica y se hace con ayuda a veces de herramientas importantes como son el microscopio electrónico. La artrodesis es la fijación quirúrgica de esta articulación, a veces para evitar que siga un daño, y requiere de espaciadores dinámicos tanto espinosos como vertebrales, que es lo que se ven acá. Esto, ¿cómo se ayudan? Son fijados posteriormente por tornillos interpedunculares y unas barras de fijación lateral. Aquí vemos un ejemplo en resonancia magnética de una hernia de núcleo pulposo. Vemos un debut clínico donde se hizo un tratamiento quirúrgico de esta hernia. Al año después se observa una recidida de la hernia y después de un tratamiento conservador, evitando cualquier cirugía, existe una regresión espontánea por parte de lo que fue la hernia de núcleo pulposo y aquí se ve completamente normal. Algunas enfermedades a mencionar también podría ser la enfermedad de Forster, que es una hiperestosis esquelética difusa idiopática. ¿En qué consiste? Consiste en la osificación de ligamentos, tendones, el periosto y las cápsulas articulares que afecta a la columna vertebral y estructuras extraespinales. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se produce esta lesión a nivel cervical. Aquí un zoom de esta misma y aquí es donde se producen esto a nivel de la columna lumbar. Otro ejemplo es la espondilitis anquilosante, que es una forma crónica de artritis y que afecta la mayoría de los huesos y articulaciones de la base de la columna que se conecta con la pelvis. Existe un cambio de la postura normal de un paciente a lo que es una postura de un paciente con espondilitis anquilosante. La estructura de la columna se empiezan a fusionar, dando la semejanza a lo que se llama como caña de bambú. A modo de anecdótico, hay un dinosaurio que tiene este mismo tipo de caparazón que tiene el nombre de anquilosaurio. Otra de las causas que puede producir dolor de la columna vertebral se debe a las fracturas por compresión, consecuencia de osteoporosis y muy frecuentes en mujeres. Existe una afección de la cara anterior del cuerpo vertebral, lo que produce una imagen en cuña. Al producirse esto, aumenta una cifosis de la columna dorsal de manera exagerada. Por otra parte, las metástasis vertebrales también producen dolor en los pacientes, la mayoría a consecuencia de tumores primarios de pulmón y mama que producen lesiones mixtas en la columna vertebral. Otro caso, por ejemplo, es el CA de próstata, que produce una lesión de característica osteoclástica. Aquí vemos características osteoclásticas y aquí vemos características místicas, osteoclásticas y osteoblásticas. El mieloma múltiple, por otra parte, es un cáncer de células plasmáticas asociado a los glóbulos blancos de la médula ósea. Produce una osteopenia difusa en toda la columna vertebral. Esta osteoporosis se acompaña por fracturas por compresión y destrucción lística de los cuerpos vertebrales, como se observa en estas imágenes.